Sigo caminando mientras llega el día en que Cristo venga para levantar a su pueblo amado, al que ha salvado, al que ha redimido con su santa sangre. Hola, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos en esta mañana de viernes a este tiempo de devocional, el cual sé que será de bendición para usted y para mi vida a través de la palabra de Dios. Yo le invito a que abramos la palabra del Señor en donde hemos venido hablando todos esta semana, y es en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 17, y vamos a leer allí la palabra de Dios con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y decimos amén y amén. Dice así: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si hay algún pecado que Dios detesta, por así decirlo, es el sacrilegio al templo. En el tiempo de Ezequiel, Dios le permite tener una visión y mirar qué era lo que hacían los sacerdotes, los ministros, los encargados de la palabra de Dios, y qué era lo que hacían en la casa de Dios, y que ellos en su intimidad decían, según el texto: Dios no nos oye, Dios no nos ve, y podemos hacer lo que querramos hacer. Ezequiel, Dios lo entra en aquella visión y le permite ver lo que estaban haciendo los sacerdotes. Dice que se abrió una puerta y que luego Dios le dijo que mirara por una rendija pequeña, y él dice que miró por aquella rendija y que vio en el altar de Dios todo tipo de reptiles y animales impuros e inmundos que estaban allí, ídolos de toda clase, y cómo ellos murmuraban y cómo se burlaban del mismo Dios. Amados y amada iglesia del Señor, Dios abomina todo lo que puede profanar el templo. El apóstol Pablo, según el contexto que estamos leyendo, el apóstol Pablo venía a visitar a los corintios y se encontró con grandes problemas entre ellos. Habían unos que decían: yo soy de Apolos, yo soy de aquí, yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, y tenían preferencias entre ellos. Todas estas preferencias los llevó que el apóstol Pablo le dijera que él no podía hablarles como espirituales, que no podía darles todavía vianda, sino que tenía que darles todavía tetero, comida que no era todavía sólida para sus vidas, y que a la verdad él veía demasiada carnalidad entre ellos. Y es que a eso se refiere. El apóstol Pablo ve que todos estos celos, envidias, en la murmuración, el atraerse a la gente para la derecha o para la izquierda, con los comentarios, con los chismes, con los odios, tal vez diciendo: no, mira, yo miré que Apolos dijo un día esto, y resulta que Apolos un día me contestó de esta manera, es un hombre muy carnal, es un hombre que no tiene amor. Y se fueron así, me imagino yo, divulgando de hermano en hermano lo que había sucedido. Por años he venido escuchando mucha gente que ha salido de iglesias, y lo digo desde mi experiencia personal. Yo también salí de una iglesia, también salí herido de una iglesia, y uno muchas veces se deja llevar precisamente por la carnalidad, porque tal vez no nos gustó la corrección, porque tal vez si habían errores bíblicos, errores garrafales, de los cuales lo llevaron a muchas personas, incluyéndome a mí, salir de estos lugares. Pero muchos de ellos, igual que me pasó a mí, salimos con el corazón herido y salimos hablando aún más de la cuenta, sacando cuanto pecado a flote, creyéndonos jueces, armándonos de valor como si fuéramos profetas o patriarcas, dañando completamente, creyendo que estábamos haciendo justicia, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era
dañando el cuerpo de Cristo, no la iglesia física, no los muros, no la estructura, no las sillas, no el altar, no una guitarra, no una batería, sino dañando la mente y el corazón de otros creyentes. Eso se refiere el apóstol Pablo, que los celos, las envidias muchas veces llevan a comportarnos en la carnalidad, y que esto lo único que lleva no es a edificar al cuerpo de Cristo, sino que lleva es a destruir el templo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice: ¿no se dan cuenta que ustedes son el templo de Dios? ¿No se dan cuenta que cuando hablan mal entre ustedes, que cuando se envidian, que cuando se calumnian, que cuando se mienten entre ustedes, que cuando andan en celos religiosos, que cuando andan en todo ese legalismo que a veces ustedes quieren poner para poner delante de Dios que ustedes son muy buenos ante los hombres? ¿No se dan cuenta que ustedes no destruyen una estructura humana, sino que se están destruyendo ustedes mismos, que son el templo de Dios? Porque recordemos que alguien que actúa con amargura, la amargura no solamente contamina a la persona, sino que contamina a todos los que están a su lado. No vemos que muchas veces los celos, las envidias, las posiciones, todos pensamos de manera diferente. Tú no eres igual a mí, yo no pienso igual que tú. Todos pensamos de una manera diferente. Pero cuando tenemos que hablar un mismo idioma, tenemos que hablar el mismo idioma de Cristo, el mismo idioma de la palabra. No vamos a aceptar errores bíblicos, eso no lo vamos a aceptar. Pero la humanidad de tu hermano, la humanidad de aquella servidora, la humanidad de aquel hermano, sus errores que él tiene, tú también los tienes. Y muchas veces nos encendemos en odios, en celos, y todo esto lleva a la destrucción del templo de Dios. A veces decimos que la destrucción del cuerpo del templo de Dios se encuentra en el alcohol, y eso hace parte, porque si nosotros tomamos, fumamos y tenemos una vida excesiva, vamos a dañar este cuerpo carnal y vamos a contaminarnos con todo lo que hay allá en el mundo. Pero ¿qué de aquellos celos? ¿Qué de las envidias? ¿Qué de los asesinatos mentales que salen muchas veces de nosotros? ¿Qué de los malos pensamientos que tenemos sobre un hermano o sobre una hermana dentro de la iglesia? ¿Qué es esa carnalidad que se manifiesta muchas veces en la contienda que hay entre nosotros como hijos de Dios? A ver, amados, recordemos que Dios sabe muy bien que nosotros somos el templo de Dios y que somos su amada iglesia. Y a Pablo le deja claro lo terrible que es el causar divisiones entre ella. Esas divisiones entre el cuerpo de Cristo hacen que el templo de Dios se vaya descoyuntando, se vaya desquebrantando, vaya perdiendo solidez y sobre todo vaya perdiendo veracidad ante el mundo. Porque el mismo mundo también mira los celos y los problemas que hay dentro de la iglesia. Y ellos no miran simplemente de qué tan bonita la palabra, sino cómo nos comportamos. Eso hace que el cuerpo de Cristo sea un reino débil, aunque haya un rey fuerte. Pero naturalmente hace que nosotros nos veamos débiles. ¿Cuántas veces estas cosas han dañado el cuerpo de Cristo? Hay cantidades de gente que están dañadas en su corazón, que no quieren volver a una iglesia. Han dejado contaminar su corazón con otras palabras de otras personas malintencionadas, que creyendo hacer justicia, lo único que hicieron fue dañar el cuerpo de Cristo. Amados, amigo querido, démonos cuenta quién es el que habita en el templo, quién es el que está en el templo de Dios. Ahí en el contexto también nos dice: ¿acaso no sabéis vosotros que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita entre vosotros? Mira, el que habita entre nosotros es el Espíritu de Dios. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios va a estar contento viendo que sus templos, la habitación, lo que Dios ha designado para vivir, para traer la sabiduría, el conocimiento, para el manifestarse al mundo, anda en contiendas, anda en celos, anda en envidias, anda en murmuraciones, anda en chismes, en glotonerías, anda como anda el mundo, haciendo y deshaciendo? ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios va a estar contento cuando entre nosotros se hablan palabras corrompidas, se hablan palabras necias, donde se hacen corrillos simplemente con el fin de destruir la honra de alguien o con el fin de creer que estamos a la defensa de la sana doctrina? Amados,
esa defensa de la sana doctrina, muchas veces lo único que ha hecho es más daño que verdaderamente predicar el verdadero evangelio. Amados, tenemos que amarnos entre nosotros, restaurarnos como hijos de Dios, aprender de que somos seres humanos, vasija de barro, que cometemos errores todos los días. Dejemos de mirar los errores de otros, miremos los nuestros y miremos que también nosotros podemos estar destruyéndonos a nosotros mismos más que otros que puedan estar haciéndole daño al cuerpo de Cristo, que es la misma iglesia. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos en armonía, que vivamos verdaderamente en lo que es, en la santidad, en esa santidad que no es una aureola, es la santidad que Dios nos manda a vivir en justicia, en amor, en perdón y andar sobre todo en el temor a Dios, en ese temor precioso, no en el miedo de Dios, sino en el temor de Dios, temor reverente, temor porque lo amo, porque lo quiero y porque quiero hacer lo mejor delante de Dios para Él. Por eso hay que dejar la contienda, hay que dejar las falsas enseñanzas que a veces también llevan a destruir el templo de Dios, que somos tú y yo, y debemos de permitir que el Espíritu Santo, que vive y que quiere vivir entre nosotros, sea que tome el control de todo y para todo. Así que oremos en esta mañana y démosle gracias a ese buen Dios y permitamos que la gracia de Dios obre sobre nosotros. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en esta maravillosa y preciosísima mañana de viernes, Señor. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no destruir el templo, Señor. Señor Jesús, ayúdanos a que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Espíritu Santo de Dios, no te vayas. No permitamos que contristemos al Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a vivir para ti y solamente para ti, Señor. Te entregamos este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Que tengan todos ustedes un feliz y bendecido fin de semana en la presencia del Señor. El lunes tendremos un devocional maravilloso, precioso, donde personas que me conocen han esperado por mucho tiempo que cuente un poquito acerca de el testimonio de cómo Cristo salvó mi vida, cómo Cristo hizo cosas y sigue haciendo cosas maravillosas, y sobre todo el lunes que hay una fiesta pagana que aún iglesias cristianas y aún creyentes no creen esa realidad espiritual. Así que yo les invito a que el próximo lunes nos conectemos entre las 4:15 y 4:30 de la mañana por medio de este canal que es de bendición para mi vida y para bendecir a otros con la palabra de Dios. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Bendiciones.